ya que hemos visto la parte teórica de precipitación. Y para recordar un poco, vamos a revisar algunos aspectos también que vale la pena recordar. Bien, voy a compartir la diapositiva. Entonces tenemos ahí, ¿no? Análisis de tormenta y también el estudio de intensidad de precipitación como tema de esta clase. En la siguiente vamos a desarrollar también la parte que corresponde a las curvas IDF, curva intensidad, duración, precipitación. Ahí. Análisis de consistencia de datos de precipitación. Todavía, por el momento, vamos a referirnos solamente a precipitación, ¿no? ¿Qué aspectos se estudian de la precipitación? Para luego ya entrar a la parte de análisis de tormenta, que también tiene que ver con tres características importantes, ¿no? Intensidad, duración y frecuencia de la precipitación. Entonces, antes de realizar un análisis de tormenta, ¿qué debemos tener? ¿No? Previamente tenemos que contar con una información, ¿no? Una información en este caso pluviométrica o pluviográfica. Justamente vamos a tener que obtener de una estación meteorológica eh, a través del pluviómetro o a través del pluviógrafo. Pero para este caso, hoy en día utilizamos más el registro que realiza el pluviógrafo, llamado pluviograma. Pero vamos a hablar de manera general, ¿no? Entonces, la información que recogemos, entonces, dice, debemos preguntarnos si es confiable la información disponible. Entonces nos preguntamos, pero ¿por qué no puede ser confiable, ¿no? Los datos que vamos a analizar para determinar la tormenta? ¿No? Hay varias razones por lo que siempre se hace. Es que de repente esos datos no pueden ser, vamos a decirlo, confiables, ¿no? Pueden ser dudosas y puede haber sucedido muchos problemas, ¿no? A veces errores humanos, ¿no? Para poder contar con una información consistente. Entonces se hace una revisión de la información. Entonces, esta pregunta se responde, ¿no? Realizando un análisis de consistencia de la información mediante los criterios físicos y estadísticos, ¿no? Que permitan identificar, evaluar y eliminar los posibles errores sistemáticos que han podido ocurrir, sea por causas naturales o de repente provocadas por la intervención de la mano del hombre. Antes, cuando se hacía manualmente, ¿no? En la oficina de Senami, lo hacíamos en la oficina correspondiente a calidad, ¿no? De datos, calidad de información, pero se hacía de manera manual, ¿no? De manera manual, eh, revisando cómo era la precipitación, la temperatura, el viento, la dirección del viento, ¿no? Pero hoy en día ya hay otros procedimientos, ¿no? Más, vamos a decir, gráficos, ¿no? Estadísticos que nos permiten detectar, ¿no? Realmente dónde hay saltos, ¿no? Dónde hay tendencias que fácilmente, ¿no? Escapan al normal, ¿no? Digamos, procedimiento, al normal comportamiento de la información. Entonces, aquí hay, ¿no? Ciertas características. La no homogeneidad y inconsistencia, ¿no? Son las causadas del cambio a que están expuestas las informaciones hidrológicas, por lo cual su estudio es de mucha importancia para determinar los errores sistemáticos que puedan afectarlo. Entonces, pueden haber errores, ¿no? Sistemáticos.
hablamos de inconsistencia, ¿no? Que es sinónimo de error sistemático, ¿no? Frecuentemente se comete y se presenta como saltos y tendencias, ¿no? Cuando observamos un gráfico, de repente el comportamiento era, ¿no?, igual, homogéneo, y de repente, de un momento a otro, ¿no?, en un periodo determinado hay un salto, ¿no?, alto o simplemente bajo. Entonces, el análisis de consistencia de la información se realiza por análisis visual, puede ser gráfico o también análisis de doble masa, ¿no?, o análisis estadístico. La no homogeneidad es definido como los cambios de datos vírgenes con el tiempo. Y la no homogeneidad, ¿no?, en una serie de tiempo hidrológico se debe a factores que ya como hemos dicho, ¿no?, naturales, o puede ser también provocadas por la mano del hombre, como cuando se realiza una tala, construcción de estructuras hidráulicas, entre otros, o a factores naturales de gran significancia, como la ocurrencia de desastres naturales, ¿no?, como inundaciones, desastres, ¿no?, terremotos, huracanes, entre otros. Esta inconsistencia y no homogeneidad se pone de manifiesto con la presencia de saltos y o tendencias en las series hidrológicas. Bueno, la figura no he podido poner la gráfica, ¿no? Análisis de consistencia, perdón, las causas principales de serie de precipitaciones no homogéneas se pueden deber a los siguientes: a los cambios en la localización del pluviómetro, ¿no? A veces se mueve, ¿no?, se reubica los pluviómetros dentro de la estación misma. Puede hacerse cambios en la forma de exposición o reposición del aparato. Cambio en el procedimiento de observación o reemplazo del operador. A veces se cambia a un observador, entonces de repente no puede cometer también ciertos errores. Construcción de embalses en las cercanías, eso también puede afectar. Deforestación o reforestación, apertura de nuevas áreas de cultivo en los alrededores, ¿no? Inclusive desecación de pantanos, si es que existiera, cercanos a la estación, o la industrialización en áreas circundantes. Entonces son algunas de las causas por las que podemos tener de repente una información inconsistente. Otro detalle también que hay que considerar es cuando existen datos faltantes. Tenemos un registro en una estación y de repente por diferentes circunstancias no se ha podido registrar, ¿no?, algunos datos de repente en la semana, al mes. Entonces existen datos faltantes en blanco. Y tenemos para ello también diversos métodos para poder completar, ¿no? Desde lo más simple, cuando existen estaciones cercanas, entonces se supone que de repente en un área homogénea, ¿no?, topográficamente, las estaciones cercanas, ¿no?, van a tener ya información casi parecidas, ¿no?, una ligera variación entre estaciones. Entonces, si es que hay una estación, ¿no?, próxima donde falta información, podemos tomar un promedio de las estaciones, ¿no?, circundantes, cercanas, y promediar y completar, ¿no?, fácilmente esa información o ese dato faltante. Pero cuando no es el terreno no es homogéneo, no hay ciertas características, ¿no?, distintas, entonces ya se utilizan otros métodos estadísticos, ¿no?, para poder completar esta información. Hay diferentes métodos. Entre ellos, ¿no?, aquí tenemos el método del promedio aritmético, que es lo más sencillo que hemos dicho, ¿no?, cuando las estaciones son bastante cercanas. Hay métodos de relaciones normalizadas, ya estadísticamente, no, y otros métodos racional deductivo y otros que pueden revisar en el libro o en el manual de la Universidad de San Simón, que ustedes lo tienen digital, ¿no? Hay varios métodos. Eso es simplemente para tener un conocimiento, poder siempre recordar, ¿no?, que los datos con que se trabaja previamente tienen un tratamiento.
Esta es una información, por ejemplo, pluviométrica, ¿no? Pluviométrica, es decir, registrado de un pluviómetro, no de un pluviógrafo. Y tenemos anualmente registrado para cada mes el total de precipitación. Y aquí tenemos desde el año 2000 hasta el 2012, ¿no? Y bueno, aquí los datos están completos y ya se ve más o menos cómo es el comportamiento de la precipitación cada año, ¿no? Entonces podemos establecer acá el año hidrológico, ¿no? Que empieza, más o menos acá tenemos, por ejemplo, a enero, febrero, marzo, abril todavía hay precipitación, ¿no? Hasta mayo, y a partir de junio ya casi no hay precipitación, ¿no? Hasta el mes de septiembre. Entonces aquí, ¿no? Empezamos de septiembre ya con una cantidad de precipitación que va aumentando, ¿no? Hasta los meses de enero, febrero. Y luego nuevamente disminuye ¿no? la tasa de precipitación. Entonces, en estos casos también, ¿no? Esto se tiene que hacer un tratamiento. Entonces, para poder hacer análisis, ¿no? De las tormentas, también tenemos que tener una larga data, por lo menos, ¿no? No solamente 5 años, 10 años, ¿no? No hay una cantidad de años como mínimo, pero se supone que cuanto más años tengamos de información, ¿no? Es más consistente. Entonces, esta es una información pluviométrica. Esta es la que corresponde al ¿no? Al pluviógrafo. Entonces, simplemente es un pluviograma, en este caso, un registro, ¿no? Constante, permanente, de las 24 horas del día. Y si hay precipitación, ¿no? Quedará registrado, ¿no? Aquí en esta banda, ¿no? Esta es una banda pluviográfica, ¿no? Vamos a decir pluviográfica. Está aquí, en el eje horizontal tenemos, ¿no? El tiempo, ¿no? Está a las 24 horas, y como es un tambor, entonces se pone, ¿no? Alrededor del tambor, y esto va girando como si fuera un reloj. Y tenemos acá un instrumento, ¿no? Que va, vamos a decir, registrando, ¿no? A medida de que, en la medida de que si se produce precipitación. Entonces, si hay precipitación, ¿no? Simplemente hay acumulación de agua y la plumilla empieza a elevarse y va registrando. Cuando no hay precipitación, simplemente se detiene y el reloj sigue, ¿no? Sigue corriendo, sigue girando. Entonces se registra solamente una línea horizontal. Nuevamente, si hay precipitación, esta se va elevando, ¿no? Se va elevando, se va acumulando el agua, ¿no? Se va acumulando, y cuando no hay precipitación, se detiene. Y simplemente, ¿no? Se desplaza en forma horizontal. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí se eleva y llega acá un momento en que ¿no? Se empieza a registrar de manera horizontal. Quiere decir que en este momento no hay precipitación. Llega aquí, se eleva nuevamente, ¿no? Hasta 10, ojo, y retorna a 0. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ¿no? El contenedor de agua se ha llenado hasta 10 milímetros de precipitación, ¿no? Que está registrado acá en el eje vertical. Entonces, cuando llega al límite de 10 milímetros, entonces, ¿no? Prácticamente se tiene que botar todo el agua, ¿no? Se produce el vaciado de agua. Y nuevamente la aguja, ¿no? Retrocede a 0. Y si hay precipitación, continúa, ¿no? Registrando hacia arriba. Y aquí nuevamente llega a 10 y baja nuevamente hasta 0. Continúa registrando. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? La plumilla del pluviógrafo, ¿no? Para poder registrarlo en la banda en este caso, en el llamado pluviograma.
Entonces, aquí en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos, ¿no?, la cantidad de agua de precipitación caída, ¿no?, desde 0 milímetros máximo hasta 10 milímetros. ¿Qué tenemos que hacer ahora aquí? Es simplemente, ¿no?, analizar en qué momento, en qué tiempo, ¿no?, se dio una máxima precipitación, en qué momento se acumuló más cantidad de agua, ¿no?, en menor tiempo. Y vamos a ir determinando en qué hora del día, ¿no? Por ejemplo, en 5 minutos ocurrió una alta intensidad de precipitación, ¿no? Luego en 10 minutos, en 20 minutos, en 40, ¿no?, de repente en 60, o en 120, 240 minutos. Esto todavía estamos hablando, ¿no?, de precipitación de manera general. Entonces, en la precipitación siempre vamos a hablar de 3 parámetros, ¿no?, para definir completamente la precipitación: duración, intensidad y frecuencia, ¿no? Y frecuencia al final va a ser sinónimo de tiempo de retorno. Entonces, ¿qué es la duración de la precipitación?, ¿no? La duración de precipitación es el tiempo transcurrido entre el inicio y fin de la lluvia, expresada en horas o minutos, ¿no? Eso lo podemos observar entonces en la banda llamado pluviograma, ¿no? En qué momento empezó y en qué tiempo, ¿no?, terminó. O sea, cuántos minutos duró, ¿no?, la precipitación. Luego tenemos el segundo parámetro, que es la intensidad, cantidad de agua caída por unidad de tiempo, ¿no? Y puede variar de un instante, ¿no?, para otro dentro de una misma lluvia. La intensidad se mide en milímetros por hora o milímetros por minuto. Y van a ver al final lo que nos interesa es, ¿no?, siempre determinar la intensidad de precipitación en milímetros por hora, ¿no? Comúnmente se expresa en milímetros por hora. Tratándose de un fenómeno aleatorio, la precipitación es aleatorio, ¿no?, la probabilidad de ocurrencia de una lluvia con una intensidad dada define su frecuencia, ¿no? Cada cuánto tiempo, ¿no?, cuando ocurre o puede ocurrir, ¿no?, la precipitación. Entonces tenemos ahí la frecuencia. Periodo de recurrencia o de retorno también es importante determinar, ¿no?, que es el periodo en años en que una media, ojo, una determinada lluvia, en este caso una determinada precipitación, es igualada o superada. Y aquí hemos puesto, ¿no?, como ejemplo. Si tuviéramos acá, ¿no?, una medición de la precipitación o lluvia, ¿no?, de 100 años. La mayor registrada fue de 80 milímetros. En esos 100 años, ¿no?, la máxima, el mayor valor, ¿no?, registrada fue 80 milímetros por hora, la máxima intensidad. Y esta ocurrió 10 veces, ¿no?, en los 100 años. Entonces se puede decir que esa precipitación tiene un periodo de retorno de 10 años, ¿no? Tiene un periodo de 10 años. O que su frecuencia es 0.1, de que 10 entre 100. Entonces, una vez en 10 años. Entonces, de esa manera lo expresamos nosotros, ¿no?, el tiempo de retorno. Otra característica de la precipitación es la variación geográfica, ¿no?, con la altitud. Todos sabemos de que la precipitación siempre aumenta con la altitud y la temperatura disminuye con la altitud. Y eso es importante, ¿no? Y eso es esa ecuación, ¿no?, que tomamos, que determinamos al final, ¿no?, tomando en cuenta la altitud. Entonces, hay cierta relación, ¿no?, de la precipitación con la altitud. Entonces, si nosotros no tenemos o creamos una estación ficticia, ¿no?, de repente donde queremos determinar la precipitación, entonces simplemente elaboramos esta ecuación, ¿no? Relación precipitación-altitud.
¿no? Con otras estaciones cercanas, con otras estaciones vecinas, ¿no? Entonces, es importante considerar el comportamiento de la precipitación, ¿no? Con la altitud o con la altitud. Y eso lo podemos también ver cuando trazamos pues, nuestras curvas disolletas, ¿no? De las precipitaciones a lo largo de un periodo de estaciones disponibles en una región. Siempre vamos a ver que si trazamos, ¿no? Nuestras isoyetas, entonces siempre estas isolíneas, ¿no? Van a ir, esas isolíneas son, ¿no? Las isoyetas, entonces siempre va a ir aumentando con la altitud. Bueno, esto es igual, variación altitudinal, la pluviosidad aumenta con la altitud. Y también tenemos otra característica importante, la distribución temporal de la precipitación. Por eso siempre decimos, ¿no? La precipitación tiene una distribución, ¿no? Altitudinal, ¿no? Temporal. Las variaciones temporales de precipitación son extremadamente importantes en el proceso de transformación de la lluvia, ¿no? En descarga, particularmente en las áreas urbanas. Un diagrama de barras representando el desarrollo temporal de la lluvia se conoce como hietogramas o también simplemente como histogramas. Y nosotros podemos entonces representarlo, ¿no? En esta forma de barras, ¿no? A lo largo del tiempo. En el eje vertical tenemos la intensidad, milímetros por hora, ¿no? Y esa caída que se da en el tiempo, podemos, ¿no? Representarlo en forma de barras. Y este gráfico se conoce con el nombre, ¿no? De hietogramas o simplemente histogramas. Pueda que a lo largo de este tiempo, ¿no? En ciertos tramos, ¿no? En ciertas horas, en ciertos tiempos, no puede caer nada de precipitación, ¿no? Y puede permanecer en blanco acá, ¿no? Como cero precipitación. No necesariamente, ¿no? Podemos tener esta caída, ¿no? Continua, y en esta parte más cantidad disminuyó en este tiempo, aumentó nuevamente, y luego aumentó más en un periodo de tiempo, ¿no? Pero aquí de manera continuada. Pero a veces, ¿no? En un intervalo de tiempo podemos tener cero precipitación. Pero este gráfico es el hietograma. En cambio, cuando aquí en esta parte representamos, ¿no? La precipitación acumulada, ¿no? Puede ser diaria, mensual o anual, versus el tiempo, entonces estamos hablando de la curva masa de precipitación. Entonces aquí tenemos en el eje X el tiempo, ¿no? De cero, puede ser 120, ¿no? O más tiempo, pero en el eje vertical tenemos la precipitación en milímetros. Entonces, en la medida que va cayendo la precipitación, ¿no? En un tiempo, entonces lo vamos acumulando, ¿no? Lo vamos graficando y simplemente esta curva, ¿no? De precipitación acumulada caída en el tiempo se denomina curva masa de precipitación. Este es un gráfico bastante conocido, ¿no? Cuando estudiamos siempre precipitación. Luego, si aplicamos esto para estudio análisis de tormentas, de igual forma, ¿no? Empezamos a revisar las mismas características o los mismos parámetros. Entonces, nos dice qué cosa es una tormenta, ¿no? Una tormenta es conjunto de lluvias que obedecen a una misma perturbación meteorológica violenta, ¿no? Acompañado de vientos fuertes y de características bien definidas. Normalmente estos proceden pues de nubes que están, ¿no? Ubicadas en las partes altas. Tenemos nubes bajas, nubes medias y nubes altas, ¿no? Y la más, digamos, las más lluviosas, ¿no? O de mayor precipitación lo genera pues las lluvias
¿no? Que están en las partes altas, los cumulonimbus, ¿no? Entonces, de esta forma o por esta razón, se dan estos fenómenos bastante violentos, ¿no? Una precipitación, una caída de agua, ¿no? Bastante intensa, ¿no? Llamado tormentas. Puede durar desde unos pocos minutos, ojo, ¿no? Son violentas en algún momento, por eso es que eh, se producen huaicos en un momento determinado, ¿no? Deslizamientos bastante violentos, ¿no? Porque cae con mucha intensidad. O pueden durar también varias horas, ¿no? En algunos lugares, dice, días inclusive. Pueden abarcar extensiones de terrenos muy variables, ¿no? A veces puntualmente se da en un determinado lugar, o a veces de manera homogénea en un área bastante considerable. Entonces, eso es lo que vamos a brevemente estudiar. Bueno, visualmente, ¿no? Pues, lo vemos así, ¿no? Una nube bastante oscura, ¿no? Que en la medida que se va moviendo de un lugar a otro, y estamos ya pensando en qué zona va a caer esa, ¿no? Esa precipitación, ¿no? Porque la nube avanza, ¿no? Y observamos, corre viento, y al final podemos decir, ¿no? Que en un determinado lugar va a caer, ¿no? Una precipitación con bastante intensidad. Esa es la nube característica que provoca las tormentas. Y como tenemos acá un pluviograma, de repente, como el anterior no se visualiza muy claro, entonces he creído conveniente colocar esta imagen, ¿no? Para ver la variación de la intensidad, ¿no? Con la duración. Estamos hablando, ¿no? De intensidad y duración. Entonces, la interpretación del pluviograma consiste en extraer datos pluviométricos adecuados a una necesidad particular, con el grado de detalle apropiado. El gráfico proporciona, por ejemplo, la intensidad ¿no? de lluvia, altura, duración, para cualquier, ¿no? Para cualquier tiempo, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar bastante claro, ¿no? Tenemos a las 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, hasta las 21 horas. Y en el eje vertical, la altura de la precipitación, ¿no? O lluvias, como se conoce, ¿no? Hasta 10 milímetros. Y fíjense acá, si nosotros analizamos, ¿no? Si ocurrió o no ocurrió, ¿no? Precipitación en este tiempo, de las 11 horas, vamos a decir, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cada barra horizontal vale pues 10 minutos, ¿no? Entonces, acá tenemos cada 10 minutos, ¿no? Entonces, acá tenemos 60 minutos. Entonces, vamos a contar acá 10, 20, 30, 40. 40 minutos no ha habido nada de precipitación, ¿no? No cayó nada. Desde las 11 de la mañana hasta las 11:40 no cayó nada de precipitación, nada de lluvia. Pero desde las 11:40 empezó, ¿no? Desde las 11:40 empezó. Y nosotros podemos determinar acá el tiempo, ¿no? Y la intensidad para cualquier tiempo, ojo. Entonces, ahí precipitación continuó, ¿no? Continuó y llegó hasta 10 milímetros. Y esto tuvo que, ¿no? Hacer un vaciado a cero y continuar nuevamente. Entonces podemos nosotros de repente, ¿no? Tomar este tiempo de acá, desde las 11:40 hasta las 13:10, ¿no? ¿Cuánto de precipitación cayó en este tiempo? Y nuevamente continuar acá, ¿no? Desde las 13:10 o desde la 1, ¿no? 10 hasta un determinado tiempo, lo que queramos. Y nuevamente llegó hasta 10 y cayó. Es decir, la precipitación
continuó cayendo. Llegó nuevamente hasta las 14:30, ¿no? Continuó también la precipitación. Y se detuvo aquí más o menos a las 16:10, ¿no? A las 4:10, ¿no? Por 30 minutos se detuvo y nuevamente continuó, ¿no? Cayendo la precipitación. Entonces, este gráfico, ¿no? Es interpretado, ¿no? Para determinar la intensidad, ¿no? Caída de agua, ¿no? O de precipitación por el tiempo que queremos determinar. Aquí tenemos las 19 horas, 19 horas, 10, 20, 30, ¿no? Se detuvo la precipitación, ¿no? Se mantiene una línea horizontal. Esto significa que no hubo precipitación. ¿Ya? Entonces, de este programa, ¿no? Podemos obtener entonces la información, ¿no? De la intensidad de precipitación caída en un determinado tiempo. Eso es lo que se va a hacer. Esto es el cuadro que se obtiene del anterior, ¿no? De 11 a 11:40. Transcurrió el tiempo en horas, ojo, acá lo tenemos que dividir entre 60, siempre para convertirlo en horas, y hay que, ¿no? Hay que dividirlo entre 60, entonces 0.67 horas. Precipitación, no hubo nada, 0. El tiempo acumulado, acá sigue siendo el anterior, la lluvia acumulada sigue siendo 0, ¿no? Y empezamos aquí, ¿no? A elaborar nuestro cuadrito, ¿no? Por cada por el tiempo que queremos, ¿no? De 11:40 a 12:10, transcurrió un tiempo de 0.50, 0.5 horas, ¿no? Cayó una precipitación de 1.4 milímetros, tiempo 1.17, ¿no? Se acumuló entonces la anterior mismo 1.4 milímetros. Hasta aquí empezamos a registrar lo mismo. Pero a partir de aquí lo vamos convirtiendo en intensidad, ¿no? En milímetros por hora. En milímetros por hora, ¿no? Entonces, simplemente hay que empezar a dividir entre 60 minutos, ¿no? Entre 60 minutos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Entre las 16:40 y las 17 horas, por ejemplo, horas, duración de 20 minutos, fue de 0.4 milímetros. Entre las 17 y 17:20, duración 20 minutos, ¿no? La precipitación fue de 3.2 milímetros. Por lo tanto, 8 veces mayor para la misma duración. Entonces, determinamos, ¿no? En qué horas, ¿no? Del día, en el lapso de 20 minutos, ¿no? Cayó más cantidad de agua. Entonces, aquí tenemos entre las 16:40 y 17, 20 minutos, pero solo cayó 0.4. Pero entre las 17 y 17:20 ocurrió también, o transcurrió 20 minutos, pero cayó 3.2 milímetros. Por eso decimos 8 veces mayor, ¿no? Que el anterior. Entonces, esto demuestra la alta variabilidad de la intensidad de la precipitación dentro del mismo evento. Entonces, lo que se busca es la máxima intensidad. Lo mismo esto, entonces, el histograma o hietograma, de acuerdo a los datos del cuadro anterior, ¿no? se ha construido. Y vean acá, como se veía en el gráfico, ¿no? Hay 0 precipitación, acá hay otro lapso de tiempo, 0 precipitación, 0 precipitación, ¿no? En las últimas horas. Para el mismo cuadro anterior, ¿no? También su diagrama de masa, ¿no? De la tormenta, ¿no? Entonces, con esos mismos valores, por el tiempo, entonces se ha obtenido este gráfico, ¿no? Continuado, que es la diagrama masa de la tormenta, ¿no? La precipitación acumulada. Bueno, estas son algunas ya definiciones.
¿Y por qué se estudia, ¿no? Las tormentas? ¿Por qué se hace análisis, ¿no? de la precipitación? Simplemente como al inicio, ¿no? Para poder calcular, pues, cuánto de escurrimiento puede producir esa precipitación. Entonces, para las obras de ingeniería hidráulica, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuánto de precipitación puede caer en un determinado lugar, en una determinada cuenca. Si van a construir una carretera, o van a construir un puente, o van a construir una central hidroeléctrica, tienen que acudir siempre a hacer estudios de tormenta, ¿no? Para determinar su tiempo de retorno, cada cuántos años puede volver ese evento. Por eso decimos, ¿no? Cada 50 años, cada 100 años, ¿no? Entonces, para dimensionar esas obras, se tiene que hacer necesariamente el análisis de tormentas. Y hay que contar con la información hidrológica para hacer alcantarillas de igual forma. Entonces, una obra de esta naturaleza siempre tiene que tener un estudio previo, ¿no? De análisis de tormentas. Esa es la utilidad. Si no, el puente, estas infraestructuras, ¿no? Pueden sufrir daños, ¿no? De repente en menor tiempo, ¿no? Sin haber cumplido su ciclo de vida. Entonces inmediatamente dicen, ¿no? ¿Quiénes habrán diseñado y por qué no han tenido en cuenta que se iba a producir un evento, ¿no? O el retorno de un evento en ese lugar, ¿no? Entonces ese es muy, muy útil y necesario antes de, ¿no? O previo a al diseño de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, para estudios de drenaje, para determinar la luz, por ejemplo, de un puente, ante la eventual, digamos, escurrimiento, ¿no? de agua superficial para atravesar esa luz del puente. Si no, de repente inunda, ¿no? Y simplemente no estaría en la capacidad de que un escurrimiento, ¿no? Producido cuando se da un evento, ¿no? Puede ser, no necesariamente puede, digamos, soportar, ¿no? El puente, sino más bien el puente puede ser derribado, ¿no? Eh, dañado por la crecida del agua, ¿no? Del río. Pero también, no solamente para eso, sino los ingenieros agrícolas o los ingenieros agrónomos que se dedican a la conservación de suelos, lo utilizan esta información de intensidad de precipitación, ¿no? Es importante porque cuando hay una caída bastante intensa de precipitación, ¿no? En los terrenos descubiertos, ¿no? Donde han talado o donde han deforestado, entonces se produce también un movimiento de suelo, ¿no? Y está erosionado, transportado, ¿no? Hacia las partes bajas y por consiguiente una pérdida considerable de suelos. Entonces, ustedes seguramente ya saben, ¿no? Conocen la ecuación universal de pérdida de suelos, ¿no? La ecuación universal de pérdida de suelos, que es bastante conocido, ¿no? Ahora se hacen ya modelamientos, inclusive, ¿no? Porque es un programa, ¿no? Es un programa. Entonces, ahí hay que introducir información, ¿no? De intensidad de precipitación. Antes era un poco difícil porque se tenía que determinar intensidad de precipitación, pero con datos pluviométricos, ¿no? Esta información convertirlo pues en milímetros por hora. Yo le decía, yo he hecho mi tesis de conservación de suelo y justamente he tenido que utilizar esta formulita de la ecuación
¿no? Universal de pérdida de suelos, pero para hallar la intensidad de precipitación, para mí no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque no contaba con ninguna estación en ese área donde estaba ubicado mi parcela demostrativa. Y para poder determinar ¿no? la precipitación, la intensidad de precipitación, he tenido que acudir a las estaciones que estaban ubicadas, ¿no? En las cuencas vecinas. Y bueno, se determinó la intensidad. Entonces, para determinar, en este caso, la cantidad de suelos que pueden ser erosionados, ¿no? También se utiliza la información de intensidad de precipitación. Y cálculo de diámetro de las alcantarillas, ¿no? Como lo pueden observar acá. Entonces, todas estas obras hidráulicas están diseñadas tomando en cuenta, ¿no? La cantidad de escurrimiento que se puede producir ante la caída de una tormenta. Eso es el sentido, ¿no? La importancia, la justificación de estudiar tormentas. Profesor, Sí, sí, dígame. ¿y quién es el ser que se encarga de hacer el estudio de tormentas? O sea, ¿Quién es el...? o sea, ajá, ¿qué especialista hace eso? Depende de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, los que hacen carreteras, en todo lugar, ¿no? En todo lugar, los que diseñan carreteras, lo tienen que hacer, ¿no? Los ingenieros civiles, porque los civiles también tienen que conocer bastante hidrología, ojo, hidráulica, hidrología, ¿no? O simplemente contratan, ¿no? Especialistas, ¿no? Como también trabajan en un equipo multidisciplinario, entonces hay unos responsables, hay profesionales que se dedican a hacer este tipo de estudios para carreteras, para construcción de túneles, ¿no? Para puentes, para este caso de alcantarillas. Entonces los ingenieros civiles, ¿no? Hay ingenieros agrícolas que también se especializan en este tipo de infraestructuras, ¿no? Los agrícolas dominan bastante esta parte ¿no? de la hidrología, o sea, estudio de tormentas, bastante. Los ingenieros hidráulicos también lo hacen, ¿no? Entonces, para hacer esos tipos para proyectar, ¿no? Para hacer ese tipo de proyectos, contratan normalmente especialistas en la materia, ¿no? En hidrología. Pero hasta donde yo conozco son los ingenieros civiles y también los ingenieros agrícolas, mayormente. Entonces, nuevamente volvemos, ¿no? A esos tres elementos de la precipitación, pero ahora para estudios de tormentas, ¿no? Intensidad, decíamos, cantidad de agua caída, perdón, ¿no? Ahí deseada, por unidad de tiempo. Entonces, decíamos milímetros por hora. Pero también podemos expresarlo milímetros por minuto, pero más usado es milímetros por hora, ¿no? Por eso la necesidad de convertirlos en hora, ¿no? La cantidad de agua caída. Es decir, la altura máxima de agua caída por unidad de tiempo, ¿no? De acuerdo a esto, la intensidad se expresa, bueno, intensidad, precipitación sobre, ¿no? Sobre el tiempo. La otra característica o elemento, también la duración, nuevamente, ¿no? Tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la tormenta, tomando en minutos o horas, dentro del total que dura la tormenta. Esto tiene mucha importancia, dice, ¿no? En la determinación de las intensidades máximas. Entonces hablamos de periodo de duración, ¿no? Es un determinado tiempo tomado en minutos o horas dentro del total que dura la tormenta. Por ejemplo, ¿no? 10 minutos, puede ser 30 minutos, 60 minutos, se va doblando, 120 minutos o 240 minutos. Se busca las intensidades máximas para estos periodos de duración. ¿Cuál ha sido la intensidad máxima para estos tiempos? De 10, 30, 60, 120 o 240 minutos. Estos parámetros, intensidad y la duración, se obtienen, ¿no? Del pluviograma, o también llamado, ¿no? Banda pluviográfica.
Y el tercer elemento, tenemos la frecuencia. Repetimos lo mismo que en el anterior, ¿no? Pero como precipitación. Número de veces que se repite una tormenta de características, ¿no? De intensidad y duración, ¿no? Iguales o que superen, definidas en un periodo de tiempo más o menos largo, tomando generalmente en años, ¿no? Ya también otro ejemplo, ¿no? Una tormenta de frecuencia 1,15, 1 sobre 15 significa, ¿no? Que es probable que se presente como término medio una vez cada 15 años. Los 15 años vienen a constituir el tiempo de retorno o periodo de retorno de dicha tormenta. Aquí tenemos, ¿no? Como ejemplo para poder interpretar esto, ¿no? Para la localidad de Santa Rosa, se presentará una tormenta de intensidad máxima igual a 56 milímetros por hora. Una intensidad 56 milímetros por hora. Y para 30 minutos de periodo de duración, cada 10 años, ¿no? Otro, en la localidad X, vamos a poner cualquier lugar, ¿no? Es probable que se presente una tormenta de intensidad máxima de 48 milímetros por hora para un periodo de duración de 20 minutos cada 15 años, ¿no? Porque hemos tomado en cuenta el tiempo, ¿no? 20 minutos, acá 30 minutos. Entonces, para este periodo, en este caso se dio 56 milímetros, pero que esto tendrá un retorno cada 10 años. Y para este caso se determinó 20 minutos, no 30, ¿no? Pero con una precipitación, con una intensidad de 48 milímetros por hora, pero que esto retornará cada 15 años. Entonces, eso es la forma como ¿no? Se interpreta. Aquí tenemos entonces otro programa de precipitación, simplemente como ejemplo. Y aquí sí vamos a ya entrar, ¿no? A hacer, vamos a explicar el procedimiento, ¿no? Para elaborar el cuadrito que ustedes han visto anteriormente. Entonces hay toda una secuencia para poder tabular la información, ¿no? Pero siempre desde el pluviograma, ¿no? Desde el pluviograma. Entonces, para realizar análisis de tormenta se requiere conseguir el registro, ¿no? De un pluviograma, o también llamado banda pluviográfica. Necesariamente tenemos que acudir a un pluviograma de una estación determinada. Entonces, ¿qué se va a hacer de aquí? Del análisis de bandas pluviográficas se determina variación de intensidad de precipitación e intensidad máxima de precipitación, ¿no? Expresada en milímetros por hora. Para ello se construye tabla, ¿no? Con datos de hora, intervalo de tiempo, tiempo acumulado, lámina parcial o precipitación parcial y acumulada e intensidad. O sea, hay que hacer con estos datos un cuadrito. Luego, una vez tenido ya, ¿no?, terminado con este cuadrito, con esta tabla, entonces con esos datos, ¿no?, se tendrá que graficar, ¿no?, la intensidad de la precipitación versus el tiempo, ¿no? El dietograma, ¿no?, que lo conocemos como dietograma. Por lo general son de forma, ¿no?, acampanada, como una campana, pues, ¿no? Adopta esa forma. Entonces aquí tenemos ¿no?, el pluviógrafo, y aquí tenemos la banda, ¿no?, alrededor de este tambor, ¿no?, la banda pluviográfica o pluviograma. Y esto es otro ejemplo, ¿no?, para nuestro caso. De repente, por lo que está un poco más claro. Pero esta es una información que lo tengo hace tiempo, ¿no?, desde la Universidad Agraria de La Molina.
de la estación Von Humboldt, no pertenece a la estación Von Humboldt, perdón, no, sino que de un libro de la Molina, del doctor Medardo Molina, del doctor Medardo Molina, que era un profesor que enseñaba hidrología, ¿no? En la agraria. Entonces, él nos dio una bandita, ¿no? Para analizar la precipitación. Y esto lo usan varios profesores para su ejemplo, ¿no? Porque el libro existe hasta ahora. Entonces tenemos acá, ¿no? Las horas, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 9, no, 10, 11, 12, 1, las 24 horas, ¿ya? En el eje X. Y en el eje Y tenemos, ¿no? La acumulación de la precipitación desde 1 hasta 10 milímetros, como cualquier banda. Y el gráfico, ¿no? Realizado acá, ¿no? Todo el gráfico, ¿no? Que significa caída de la precipitación. Entonces vamos a trabajar en función a este pluviograma. Para realizar el cuadrito, decíamos, hay que tener en cuenta, ¿no? La información que corresponde a la hora. Corresponde a la hora en que la precipitación cambia de intensidad y se reconoce por el cambio en la pendiente de la línea que marca la precipitación. Va a ir en la columna 1. Luego vamos a tener intervalo de tiempo en la columna 2, que es el tiempo que ha transcurrido entre estos cambios de intensidad. Y lo vamos a expresar en, ¿no? Minutos, intervalo de tiempo en minutos. Y luego vamos a transformar en horas, ¿no? Dividiendo esto en 60, o entre 60. Luego tenemos el tiempo acumulado, suma sucesiva de los tiempos parciales, ¿no? De la columna 3. En el 4, la lluvia parcial, que es la lluvia caída en cada intervalo de tiempo, que va en la columna 4. Luego 5, lluvia acumulada, suma de lluvias parciales de la columna 4, ¿no? Eso corresponderá a la columna 5. Y finalmente, ¿no? Ya la intensidad, ¿no? Que es la altura de precipitación referida a una hora de duración, ojo, a una hora de duración para cada intervalo de tiempo, que va en la columna 6. Entonces, esto se convierte, ¿no? en este cuadrito. Tenemos la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, ¿no? La primera es la hora, segundo intervalo de tiempo en minutos, tercero tiempo acumulado en minutos, 4, ¿no? La lluvia parcial en milímetros, 5, acá ya la lluvia acumulada, ojo, también en milímetros, y finalmente, ¿no? La determinación, intensidad de cada uno. Entonces, del gráfico anterior, ¿no? de este pluviograma, ustedes van a analizar acá, ¿no? En estos intervalos de tiempo, cuánta precipitación cayó, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá de 11 a 12, ¿no? ¿Cuánto cayó? De 12 a 12 y 60, perdón, a 12 y 50, ¿cuánto cayó? ¿No? Entonces aquí vamos señalando el tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo, aquí el tiempo acumulado y la precipitación caída, que en este caso fue 0.5. Y como esta precipitación, no 0.5, si llevamos acumulado, sigue siendo 0.5. Y la intensidad sigue, ¿no? Es 0.5. Ahora, entre las 12 y 12 y 50, tenemos 50. Ya la lluvia acumulada es la suma entre 50 más 60, 110. ¿No? Y aquí tenemos la lluvia ya parcial, 8.5 creo que es, o 8.5. ¿No? Y aquí tenemos la acumulada, 8.5 más 0.5, tenemos 9, ¿no? Y aquí ya tenemos la intensidad, ¿no? La intensidad, ¿no? Que es 10.2.
Y así vamos registrando, ¿no? De acuerdo al programa, ¿no? Todos los datos, ¿no? Hasta la última hora, que es las 9:50. En este caso es de la noche. Perdón, acá, no, son de la mañana. 11, empezó la precipitación, 12, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, 9, 10, a 1 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 9 del día siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya ¿no? El cálculo de la intensidad. Ahora hay que fijarnos, ¿no? En qué momento, o cuál es la máxima intensidad, en qué momento, ¿no? Se dio la máxima intensidad. Entonces, fácilmente acá podemos visualizar, ¿no? De que la máxima intensidad, ¿no? Es 10.2, ¿no? 10.2 milímetros por hora. Entonces acá tenemos el análisis, ¿no? Perdón. Dibujar no, ya esto es, esto ya es la otra parte, ¿no? Dibujar el dietograma, ploteando las columnas 3 y 4, perdón, 3 y 6. El dietograma permite apreciar más objetivamente cómo varía la intensidad durante la tormenta. Y en el otro caso, ¿no? Dibujar la curva masa-precipitación, ploteando las columnas 3 y 5. Entonces, de esta se obtiene, ¿no? El siguiente dietograma, ¿no? Este es el dietograma que corresponde a ese programa, ojo. Luego tenemos la curva masa, ¿no? De precipitación, de tormenta, ¿no? También con los valores obtenidos, ¿no? Tenemos el tiempo, la precipitación y el gráfico de la lluvia acumulada, o también llamado curva de masa de precipitación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es fácil, hasta ahí está fácil. Pero luego tenemos que hacer estos cálculos, ¿no? De la intensidad máxima para periodos de duración diferentes. La que se ha visto en el gráfico, por eso que como no se ve mucho, entonces aquí lo vamos a explicar mejor. Por ejemplo, ¿no? Entre las 12 y 12:50 han transcurrido 50 minutos, ¿no? Entre las 12 y 12:50, que está aquí. Pasa que no se ve mucho acá. 12 y 12:50. Transcurrió 50 minutos, 50 minutos, bueno, acá. Entonces, aquí hemos obtenido, ojo, la máxima precipitación, la máxima intensidad, 10.2. ¿Cómo sale eso 10.2? Aquí. De 12 a 12:50 transcurrió 50 minutos. En ese lapso de tiempo, ¿no? Cayó 8.5 milímetros de precipitación. Entonces dice, ¿no? En una hora hubieran caído 10.2. Entonces, ¿qué se ha hecho esto de acá? Entonces decimos, ¿no? Si en 50 minutos cayó 8.5 milímetros, entonces en 60 minutos, ¿cuánto caerá? Entonces lo que hemos hecho es convertir, ¿no? En horas. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros hacemos, ¿no? Ese cálculo, entonces va a resultar 10.2 milímetros. ¿Está claro eso? ¿Ya? Pregunten si no está claro, por favor, eso. Lo vamos a convertir en horas. Y la hora tiene 60 minutos. Entonces decimos, ¿no? Si en 50 minutos cayeron 8.5, ¿no? Como está registrado ahí la lluvia parcial, entonces simplemente decimos, ¿no? En una hora, que 60 minutos, ¿cuánto caerá? ¿No? Y obtenemos 10.2 milímetros. Ojo. ¿Ya? Entonces recurren ustedes en el cuadrito y se van a dar cuenta, ¿no? Eso. Entonces decimos que la intensidad durante estos 50 minutos, ¿no? Fue de 10.2 milímetros por hora, ¿no? En su respectiva unidad, milímetros por hora. De igual forma, ¿no? Entre las 12:50 y 2 de la tarde, ¿no? Es decir, aquí transcurrió 70 minutos.
cayeron 10 milímetros, ¿no?, de lluvia. Ojo, 10 milímetros en 70 minutos. Lo que quiere decir que en una hora hubieran caído 8.57 milímetros, ¿no? Entonces acá decimos, si en 70 minutos cayó 10, entonces, ¿cuánto caerá en 60 minutos? Y obviamente va a ser menor, ¿no? 8.57 milímetros. Entonces se dirá que la intensidad durante 70 minutos fue esta de acá, ¿no? Expresado ahora en 8.57 milímetros por hora, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es llevarlo en horas. Estamos expresando en horas, ¿ya? Porque la intensidad de la precipitación se está expresando en milímetros por hora, ¿no? Ahora, ya sabemos esto de acá. Ahora dice, pero lo que nos interesa es determinar, ojo, para esta tormenta, las intensidades máximas para determinados periodos de duración, ¿no? Comúnmente, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 140, o lo doblamos, 240 minutos, dentro del tiempo total de duración de la tormenta. Entonces, eso es lo que nos interesa. A ver, ¿cuánto habrá caído para 5 minutos, para 20 minutos, para 30, para 60, para 120 o para 240 minutos? ¿No? Lo vamos doblando, dentro del tiempo total de duración de la tormenta. Entonces se hace esos cálculos. Igual, aquí vemos que la intensidad máxima es de 10.2 milímetros y que esta duró 50 minutos. Luego la intensidad máxima para 5, 10 o 30 es 10.2. ¿Por qué? Porque estos 10.2, ¿no?, es para hasta 60 minutos. Y como este valor de 5, 10, 30 minutos que estamos tomando ya son menores a 60 minutos, entonces la intensidad va a ser la misma, 10.2 milímetros por hora, ¿no? Porque está dentro de los 60 minutos que es la hora. Ya, ojo, eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Los 5, los 10, 30 están por debajo de los 60 minutos que es la hora. Entonces la intensidad calculada para esta hora va a ser igual para estos minutos, 5, 10, 30 minutos. Para calcular la intensidad máxima correspondiente a 60 minutos, realizamos el siguiente razonamiento, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Si durante 50 minutos la intensidad máxima fue 10, para 60 minutos nos faltan 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Entonces hay que buscar antes o después del periodo de 50 minutos. La intensidad máxima inmediata inferior, ¿no?, a 10 milímetros por hora. Y vemos que este caso es 8.6 milímetros, la que se ha calculado, ¿no? Entonces podemos establecer las siguientes relaciones, ¿no? 50 entre 60. Corresponden a una intensidad máxima de 10.2 milímetros por hora. Y 70 sobre 60 corresponde a una intensidad, ¿no?, máxima de 8.6, que se ha determinado, ¿no?, en el anterior. Seguimos. Lo mismo que se ha hecho, ¿no? Luego, para los 60 minutos, la intensidad máxima será, ¿no?, 50 sobre 60, ¿no?, por 10.2, más 70 sobre 60 por 8.6, igual, ¿no?, 8.5 más 1.4 va a ser 9.9 milímetros por hora. Durante 50 minutos, la intensidad máxima fue de 10.2. Ojo, para 120 minutos ahora, ¿no?, nos faltan 70 minutos. Entonces vemos que durante los 70 minutos siguientes, precisamente se tuvo la intensidad máxima inmediata inferior, correspondiente a 8.6 milímetros por hora. Entonces se hace lo siguiente. Seguimos con, ¿no?, en este caso ya no dividimos sobre 60, sino 50 sobre 120, ¿no?, que va a dar 100, ¿no?, por 10.2 más 70
por 120, perdón, sobre 120 por 8.6. Esto desarrollado nos va a dar 4.5 más 5.03, no, 9.3 milímetros por hora. Entonces, este es lo que tienen que tener en cuenta ustedes para hallar, ¿ya? Para cualquier tiempo superior a 60 minutos. De la misma manera, ¿no? Como queremos hallar para 240 minutos, ojo, ¿no? Hemos ido doblando para 60, 120, ahora 240. Haremos lo mismo. 50 sobre 240 multiplicada por 10.2 más 70 sobre 240 multiplicada por 8.6, ahora 40 sobre 240 multiplicado por 0. Entonces aquí vamos a tener solamente 4.25 más 5.03, apenas 5.75 milímetros por hora, ¿no? Para 240. Entonces aquí tenemos, ¿no? Hemos hallado, ojo acá, tabulamos nuevamente los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces decíamos, para 5 minutos, para 10 minutos, para 30 minutos, ¿no? Vamos a tener estos valores, 10.2, que va a ser igual, 10.2, para 60, 9.9, para 120, ¿no? Acá anterior, para 120, 9.3, para 120, ¿no? 9.3, y para 240 vamos a tener este valor 5.7. O sea, podría ser 5.75 acá. Ya determinamos entonces para esos tiempos que hemos querido, ¿no? Para 5, para 10, para 30, para 60, para 120, para 240, las intensidades correspondientes. Y al final, con estos valores, se elabora el cuadro, perdón, se elabora el gráfico, ¿no? Y aquí tenemos con los valores esta curva. Y su cuadrito. Sí, dígame. En la anterior tabla podría mostrar otra vez. ¿Este? Sí, profesor, ahí porque es 0 por 0, hay 40 sobre 240 por 0. ¿Por qué? Acá, la precipitación, la precipitación 8.6, ahora el gráfico. Acá teníamos, ¿no? Este valor, pues. Este valor. Ay. Sí, sí. 0 es Ya. el. Ya, entonces lo que tienen que hacer ustedes es este gráfico, ¿no? Determinar o graficar este. Y eso sería todo lo que es ¿no? Un análisis así rápido de la intensidad, ¿no? De las tormentas. Ahora, a partir de aquí viene todavía, ¿no? La otra curva, llamada curva, ¿no? IDF, intensidad, duración y frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Pero mientras tanto, vayan ustedes practicando, ya con estos datos, ¿no? Analicen sus cuadritos fundamentalmente, ¿no? Y los resultados salen de manera fácil. ¿Ya? Esto es bastante sencillo. Y ustedes que ya dominan bastante ¿no? su Excel, ya pues inmediatamente tabulan estos valores con diferentes programas. Ustedes lo hacen. Yo acepto normalmente que ustedes, ¿no? Hagan uso de cualquier otra, programa, cualquier programa. ¿Ya? Entonces lo pueden trabajar con cualquier otra herramienta. No hay ningún problema. Inclusive sus gráficos, ¿no? Todo, lo pueden hacer ustedes ya con los programas que dominan. Si anteriormente hemos determinado precipitación, creo que media de una cuenca, ¿no? Por el método de media aritmética, ya es bastante sencillo, ¿no?
con sus cuadritos, o el método de polígonos de Thyssen, o el método de las isoyetas, ustedes dominan ARIS, no lo hacen de manera bastante rápida, o simplemente con Excel, ¿no? Hacen los gráficos correspondientes, determinan los valores correspondientes. Normal, hay varios programas para esto. Pero lo que yo hago es explicar no el procedimiento, que normalmente lo hacemos, creo que la mayoría de los profesores. Pero está permitido hacer uso de cualquier otra herramienta, ¿no? Lo que al final importa son los resultados. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, si no hay preguntas, entonces voy a pasar lista para registrarlas, la asistencia del día de ayer. Álvarez. Arias Sánchez. Carrasco. Me comunicó que tenía problemas con sus datos. ¿Sí? Rasco Elizabeth. Ya, correcto. Bobadilla. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Bolívar. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Buleje. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Camasca. Cangalaya. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Carrera. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Castro Marcos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coyatupa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Chávez González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cóndor Oré. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Coronel. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, coronel? Buenas tardes. Cude Paucara. De la Cruz López. De la Cruz. De la Cruz Presente. Pujay. Sí. Presente, Ya. ingeniero de la Cruz Pujay. Okay, bien, Buenas tardes. Guamán Ibarra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Juárez está presente. Presente, ingeniero. Ok. León Palacios. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Letona. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Linares. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Márquez Gómez. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Martos. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Mayorga. Miranda Palacios. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Neira. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pardo. Pardo Coica. Parián Chamorro. Presente, profesor. Buenas tardes. Quispe de la Cruz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Pariona. Rodríguez Domínguez. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Rosales Carvajal. Sayas Tirado. Solano Cotrina.
Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Soto, Alzamora. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ticona. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Vila, Guapaya. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Orellana. Presente, ingeniero. Bueno. Ok, buenas tardes. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? Ya, entonces, sí. Buenas tardes, Rodríguez. A ver. Rodríguez Domínguez. Está Sí. presente, Rodríguez, está presente, puesto presente. Ya, gracias. Ok. Ya, entonces, enseguida te envío esta diapositiva delegada para que lo pases a todos tus compañeros. ¿Ya? Ya, listo, ingeniero. Ya, enseguida entonces, ok. Ya, entonces, vayan revisando, por favor, ya. En el libro también en el manual eso de San Simón, de la Universidad de San Simón, están, creo que, una gran cantidad de métodos para completar información, ¿no?, de estaciones meteorológicas. Una revisión, ¿no?, rápida sobre estos, ¿no? Más o menos para tener una noción, ¿no?, cómo se hace, cómo se completan las informaciones faltantes, ¿no?, o los errores. Y sobre todo, esta parte de análisis de tormentas, ¿no? Deben saber ustedes utilizar la información del programa, ¿no?, para estos casos, ¿no?, para estudio de intensidad, que no es tan complicado. Y para la siguiente clase vamos a ver esta curva curva IDF, intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Entonces nos vamos a quedar aquí por el día de hoy, alumnos, ¿ya? Entonces enseguida las envío a la delegada para que todos tengan esta diapositiva. Ok, nos quedamos aquí entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, gracias. Okay, bueno. Hasta luego, profesor. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Hasta luego con todo. Hasta luego con todo.